Bien chicos, vamos a ver cómo se hace una fuente de alimentación. Para ello, una de las cosas más importantes es conocer dónde se va a encontrar toda la fuente de alimentación. En este caso, por ejemplo, voy a mostrar una fuente de alimentación de 12 volts. Tiene su caja, ¿sí? Su disipador de calor si así lo quieres. Es importante que no se concentre el calor dentro de la caja. En este caso, pues, es una fuente de alimentación muy pequeña, un convertidor de corriente. Puedes ver que este ya es de una marca en específico, de 117 volts a 12 volts 3 amperes. Este tipo de convertidores de corriente te puede servir para algunos motores o etapas de potencia donde necesites más amperaje, más que nada para no dañar algunos circuitos de control y separarlos de tu circuito de potencia. Por otro lado, yo ya había diseñado una fuente de alimentación antes, por lo tanto ya tenía una base donde se va a encontrar mi fuente de alimentación. En esta fuente de alimentación en particular, yo solamente tenía una variable, una fija, mi interruptor general. Este hoyo de aquí era donde se encontraba mi cable de conexión a 127 volts y entraba en esta parte donde conectaba un transformador. En este momento vamos a hacer unos pequeños cambios con respecto al diseño anterior. Aquí tengo un transformador de 12 volts, 2 amperes, suficiente para lo que necesitamos. En realidad tengo dos, solamente vamos a ocupar uno. Les voy a mostrar más o menos cuál va a ser el circuito de control que vamos a estar diseñando. Siempre que diseñes un circuito de control, este va a sufrir varias pruebas, varios experimentos. Lo más importante es que se pruebe antes de conectarse. Por ejemplo, aquí tengo una fuente de alimentación de 12 volts. En la parte inferior tengo una fuente de alimentación de 12 volts, pero para 3 amperes o 2 amperes, depende de tu transformador. Pero en este caso únicamente vamos a ver estos dos superiores, donde con un puente de diodos que soporte 2 amperes, vamos a conectar un LM317 para hacer una fuente variable de 0 a 12 volts. En este caso tenemos algunos capacitores, como ya lo habíamos mencionado, y vamos a conectar un voltmetro digital como este para que nos esté marcando el voltaje con el que se encuentra. En particular, yo les recomiendo que usen un potenciómetro de 10 kilo ohms o mayor para que tengas una mayor resolución, ¿sí? Y no se te bote tanto. Y además funciona perfectamente con el de 10 kilo ohms. Si tienes un potenciómetro más fino, también te recomiendo que lo uses. Fuera de ello, también te recomiendo que compres tu clavija, para que la conectes en el receptáculo de tu fuente de alimentación de 127 volts. Si tienes la posibilidad de comprar alguna perilla, por ejemplo como esta, que se conecta en el potenciómetro para que pues luzca un poco pues más bonito. También tengo aquí un amperómetro digital, ¿sí? Donde esta parte de aquí va a ser la fuente de alimentación y esta la medición. Digamos que estos son los bordes de medición y la alimentación. Conectas positivo o negativo y estos los conectas en serie con el que necesites medir la corriente que te está proporcionando. En este caso pues vamos a realizar estos dos. El inferior es una fuente de alimentación diseñada después del puente de diodos, diseñada con unos elementos para que te soporte 12 volts hasta 2 amperes. Pero yo te recomiendo que únicamente hagas estos dos.
te dejo este circuito por si lo gustas hacer, pero por el momento vamos a realizar estos dos. En esta parte pues ya tenemos cortado la placa impresa que vamos a, bueno, la placa de cobre que vamos a ocupar. De hecho ya también la formé de encuadrado lo más bonito que se pueda. Esto apenas está cortado. Lo que nosotros tenemos que lograr hacer es lo siguiente. Esta placa es la de la variable. En este momento pues quise dividirlas para poder explicar cómo se realiza una placa impresa. En este momento tenemos ya una placa diseñada, todavía no está soldada, pero pues ya la tenemos diseñada lista para entrar al cloruro férrico. Nótese que hice un efecto espejo sobre el cobre. Primero lo diseñé en esta parte para evitar cualquier error. Primero sobre el lápiz, después lo remarqué con plumón y posteriormente hice mi efecto espejo. Mi efecto espejo se realiza una vez que yo ya haya perforado. Coloco más o menos cómo va a ir todos mis elementos. De hecho los tengo que simular. Una vez que ya tenga esto, los voy colocando sobre el donde les toca. Entonces, por ejemplo, aquí nótese que entró perfectamente mi puente de diodos y así sucesivamente tengo que ingresar todos mis elementos que van a estar sobre mi placa. Una vez que ya los haya colocado sobre mi placa, entonces pues puedo proceder a lo que es el cloruro férrico. Por el momento pues tienes que tener tu distribución perfectamente y además de tus distancias tienes que acostumbrarte a medir las distancias que tienen entre pines cada uno de tus elementos para poder colocarlos sobre tu placa. Una vez que ya tengas colocados los pines y la distribución correctamente, evita por favor unir segmentos que no deben de ir unos con otros para que no vaya a haber ningún corto, y como nosotros ya hemos hecho nuestra prueba en protoboard, funciona perfectamente de esta misma manera. Lo único que vas a hacer pues es hacer una guía de tus conductores
pero de una manera permanente. En este caso pues yo ya lo tengo diseñado y perforado, y vamos a seguir con el proceso de la fuente fija en esta parte de aquí. Como en esta necesitamos un poco más de elementos, en esta es donde voy a agregar mi entrada del fusible. El fusible es para evitar que en algún momento una sobrecorriente dañe todos mis dispositivos electrónicos que estoy probando, o a su vez de la fuente de alimentación. También cabe recalcar que antes de hacer esto se tiene que limpiar perfectamente el cobre para que quede limpio, como esta placa de aquí, porque si no pueden haber errores cuando se elimine el cobre de la placa. Por el momento esta aquí ya la tenemos, la cubrimos perfectamente bien para evitar que algún polvo la ensucie, y continuamos con el proceso de esta placa. Paso sumamente importante: toma un plato que no uses para comer y vas a vaciar cloruro férrico. Este está nuevo, esteren, lo destapas. Si es posible usa guantes en todo momento y lentes. Viertes aproximadamente que las dos placas puedan cubrirse totalmente. Entonces vas a tomar tus placas que ya están previamente limpias, perforadas y rotuladas. Las vas a introducir. Procura tener un lápiz o algo. Las puedes hundir. Bueno chicos, eso fue todo. Esta es la fuente de alimentación. Noten que bueno, vamos a encenderla. Es un indicador de que funciona. Este tipo de trabajos tienes que tener en cuenta que debes enfocarte. Si la riegas en algo, tienes que buscar siempre las soluciones. Espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Los transistores únicamente es para que te soporte más potencia. Sí, que te soporte más corriente. Entonces, si los gustas poner, si no, yo te recomiendo que los transistores que están encima de los reguladores de tensión los omitas para evitar cualquier error. Pero si los gustas poner, pues te van a dar un poco más potencia. Pero por ejemplo en la fija, si pones ese tipo de transistores, pues te va a dar 1 o 2 volts más, como 7 volts. Solamente es para motores en este caso. Pero yo te recomiendo que si lo vas a hacer, lo hagas con la variable. Y la fija la dejes
como tal sin el transistor de potencia, entonces eliminas el transistor, eliminas el segundo capacitor e eliminas el resistor, ¿sí? Tal cual se los había planteado anteriormente. Ustedes ya tienen su diagrama, pueden armar solamente es el proceso de la fuente de alimentación. Como verás, funciona perfectamente. Ten mucho cuidado cuando trabajes con el cloro férrico. Procura usar guantes, no está de más una protección. Y cuando ocupes tu mini drill, también ten mucho cuidado, que no te vayas a cortar, no vayas a hacer un falso con tu mano y vayas a cometer algún accidente. Siempre ten mucho cuidado. Es un trabajo relativamente fácil y pero sí se le invierte tiempo. O sea, es fácil, pero tienes que invertirle tiempo. Y pues espero que les funcione, espero que tengan la paciencia para realizarlo. La electrónica es muy bonita, pero le debes de tener paciencia. Una vez que tengas el resultado, te vas a emocionar. Trata de que todo esté bien ordenado y que intenta que quede bien estéticamente. Esta parte es, por ejemplo, del potenciómetro, que tómalo como tú quieras. A nivel estético, pues ya lo puedes modificar como tú quieras, pero fuera de eso creo que todo lo demás ya lo expliqué a lo largo del video. Y siempre fija tu placa, fija tu transformador para que no esté botado en la base. Para eso es la base. Y pues, por ejemplo, yo aquí le puse un acetato, pero tú le puedes poner lo que tú quieras. Inclusive le puedes poner algo más opaco, le puedes tapar. Yo te recomiendo que dejes ventilación para los reguladores de tensión. Principalmente suelen calentarse, o algunos transistores también. Yo te sugiero que ocupes disipadores de calor y los coloques sobre tus transistores. Fuera de eso, espero que les haya gustado. Conecten bien sus cosas y échenle muchas ganas.